La Ley 766 de 2002 nos habla del derecho a las prestaciones. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, ya sea porque sufra un accidente laboral o una enfermedad, o se incapacite o muera, el sistema general está obligado a prestarle todos los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refiere esta ley. Si el trabajador presenta patologías anteriores antes de firmar el contrato, esto no entrará en vigencia con esta ley, ya que no cubre el grado de incapacidad ni tendrá prestaciones. Incapacidad temporal. Se entiende por incapacidad temporal que aquella, según el cuadro agudo de la enfermedad, le impida hacer sus labores en el trabajo. Esto significa que la empresa estará en la obligación de prestarle todo el servicio económico mientras dure la incapacidad. Reubicación del trabajador. Toda empresa estará obligada a reubicar su trabajador, depende a su capacidad. Así le toque promover o disminuir sus trabajadores, pero esto significa que están en la obligación de continuar cotizando con aquel empleador. Devolución de saldos e indemnización sustitutiva. Si el trabajador que está afiliado llega a tener un deceso como consecuencia de un accidente laboral, la empresa estará en la obligación de prestarle su pensión a los sobrevivientes. El Fondo de Riesgos Profesionales tiene por objeto hacer estudios, prevenir y educar de todas las acciones de trabajo y enfermedades profesionales en todo el territorio nacional. Esto incluye a la población más vulnerable del país. En caso de que el afiliado o el pensionado por invalidez del Sistema General de Riesgos Profesionales, el sobreviviente tendrá derecho a un subsidio en gastos funerarios. Esto lo rige la ley. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga todas las demás leyes y normas que le sean contrarias. Resolución 1401 del 2007 establece obligaciones y requisitos para realizar investigaciones de incidentes o accidentes de trabajo, con el fin de garantizar la seguridad del trabajador y encaminar o eliminar y minimizar los riesgos y evitar su recurrencia. Investigar todos los incidentes o accidentes dentro de los siguientes 15 días a su ocurrencia, a través de un equipo investigador conforme como determina la presente resolución. Como cuando consecuencia del incidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado, conforme lo establece el artículo 4 del decreto 1530 de 1996. También establece obligaciones y requisitos para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar la recurrencia. También implementa un seguimiento de requisito instalado a las empresas de trabajo para registrar los incidentes dentro o fuera de ella, al personal, ya sea vinculado directa o indirectamente. Todo esto a la administradora de riesgos profesionales. Los informes de investigación sobre los accidentes de trabajo a los que se refiere el primer inciso del artículo 14 de esta presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal o un delegado de la empresa. Siempre se llevarán los archivos de las pruebas y de los correctivos implementados que se harán, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección Social cuando éste lo requiera. También establece obligaciones y requisitos para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar la recurrencia. También implementa un seguimiento de requisito instalado a las empresas de trabajo para registrar los incidentes dentro o fuera de ella, al personal, ya sea vinculado directa o indirectamente. Todo esto a la administradora de riesgos profesionales. Los informes de investigación sobre los accidentes de trabajo
a los que se refiere el primer inciso del artículo 14 de esta presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal o un delegado de la empresa. Siempre se llevarán los archivos de las pruebas y de los correctivos implementados que se harán, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección Social cuando éste lo requiera. También establece obligaciones y requisitos para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar la recurrencia. También implementa un seguimiento de requisito instalado a las empresas de trabajo para registrar los incidentes dentro o fuera de ella, al personal, ya sea vinculado directa o indirectamente. Todo esto a la administradora de riesgos profesionales, los informes de investigación sobre los accidentes de trabajo, a los que se refiere el primer inciso del artículo 14 de esta presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal o un delegado de la empresa. Siempre se llevarán los archivos de las pruebas y de los correctivos implementados que se harán, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección Social cuando éste lo requiera. Como cuando consecuencia del incidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado, conforme lo establece el artículo 4 del decreto 1530 de 1996. También establece obligaciones y requisitos para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar la recurrencia. También implementa un seguimiento de requisito instalado a las empresas de trabajo para registrar los incidentes dentro o fuera de ella, al personal, ya sea vinculado directa o indirectamente. Todo esto a la administradora de riesgos profesionales, los informes de investigación sobre los accidentes de trabajo, a los que se refiere el primer inciso del artículo 14 de esta presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal o un delegado de la empresa. Siempre se llevarán los archivos de las pruebas y de los correctivos implementados que se harán, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección Social cuando éste lo requiera. Como cuando consecuencia del incidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado, conforme lo establece el artículo 4 del decreto 1530 de 1996. También establece obligaciones y requisitos para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar la recurrencia. También implementa un seguimiento de requisito instalado a las empresas de trabajo para registrar los incidentes dentro o fuera de ella, al personal, ya sea vinculado directa o indirectamente. Todo esto a la administradora de riesgos profesionales, los informes de investigación sobre los accidentes de trabajo, a los que se refiere el primer inciso del artículo 14 de esta presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal o un delegado de la empresa. Siempre se llevarán los archivos de las pruebas y de los correctivos implementados que se harán, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de la Protección Social cuando éste lo requiera. La resolución 2400 de 1979 nos habla todo lo relacionado que tiene que ver con la protección al trabajador, como sus implementos de protección personal, como batas, materiales de asbesto, botas y todo esto para evitar accidentes laborales. Lo mismo se implementa
cuando el trabajador se expone a riesgo biológico o a riesgos nucleares o radiación. También para los trabajos que se realicen a ciertas alturas donde el riesgo de caída sea mortal o no puedan ser debidamente estructurados, entonces se usarán cinturones de seguridad o arneses correspondiente a cables o cuerdas de suspensión para evitar todo tipo de incidente. ¿Esto qué quiere decir? Que los trabajadores como los empleadores deberán conocer cuáles son las disposiciones mínimas sobre la vivienda, higiene y seguridad reglamentadas para ser aplicadas en los establecimientos de trabajo en el país. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones más importantes de los empleadores del país? Cumplimiento de esta resolución, proveer y mantener el ambiente laboral adecuado, creación del programa de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial, comité paritario, introducción a los trabajadores para prevenir cualquier causal. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Cumplir con las exigencias de la norma, buen uso del sitio de trabajo, los equipos y las herramientas, realizar únicamente las labores que le encomiendan y reportar cualquier anomalía. En cuestión de servicios de higiene, los trabajadores tienen el derecho de tener una ducha, un baño, depende a la proporción de los trabajadores que hayan presente, el establecimiento de suministro de agua potable y los comedores en tal caso que sea fuera del lugar del trabajo. En cuestión de las basuras, aguas negras, todo esto debe ser debidamente eliminado, ya que no puede llegar a tener factores que afecten la salud de los trabajadores y de la población. Acerca de las normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos según esta resolución, nos habla de todos los factores de riesgos que dicen los siguientes artículos para evitar cualquier tipo de propagación o de disposiciones de contaminación ambiental. Se habla sobre sustancias infecciosas y tóxicas o elementos explosivos. Para ir finalizando, quiero hablar acerca de la ropa de trabajo y de los equipos. El trabajador debe conocer la ropa que debe utilizar según su naturaleza de trabajo. Evitar llevar prendas como accesorios, corbatas, relojes, cadenas, llaveros. Todo esto si tiene que ver con algo relacionado con maquinaria. En todos los establecimientos de trabajo deben usarse equipos de protección adecuados según la naturaleza del riesgo o de las condiciones de inseguridad que pueda presentar el trabajador. Esto sería básicamente lo más relevante y los conceptos básicos de estas leyes y resoluciones. Muchísimas gracias por su atención.